nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que a beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que a beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos, nos amó. Oh, y hoy nos acercamos sin temor. Y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en Él. Muy, pero muy buenos días, ¿cómo están?
Gusto saludarlos. Nos quedamos en los últimos 30 segundos sin un poquito de música, pero lindo. Bueno, qué lindo que poder estar nuevamente con ustedes. Tenemos todavía un poquito de voz, así que vamos a seguir haciendo estos programas mientras nos den las cuerdas vocales. Bueno, muy contentos. Hoy ustedes pueden ver ahí un poquito el plano, ¿eh? Hay un poquito de fuego en la base. Va a ser un programa caluroso, ¿eh? Va a ser un programa caluroso. Va a ser un muy buen programa que tenemos hoy y vamos a hablar del infierno. La verdad que es un tema muy especial. Hay muchas cosas alrededor de esto, alrededor del castigo de Dios, alrededor de la retribución de Dios, alrededor de, bueno, de esto. Una de las preguntas que le vamos a hacer a Cristian enseguida nomás, y no sé si nos va a contestar, es si existe el infierno realmente, si la Biblia habla de un infierno realmente. Así que estén todos aquí en la transmisión y vamos a conversar de este tema. Muchos saludos a todos los hermanos, a todas las familias que nos están mirando, asistiendo durante el día, porque a veces no pueden por temas de trabajo, por diferentes situaciones, pero un saludo muy especial para todos ahí, a los hermanos de Villa Floresta que estuvimos anoche, a los hermanos de Estomba que Cristian está predicándoles y también a los hermanos de Cerri que están siendo acompañados por el pastor Marcos Tabullo. Así que a todos, a los hermanos de Médanos, le damos un abrazo enorme, a los de Algarrobo y también a nuestros hermanos de la congregación de Avellaneda. A todos, no me quiero olvidar de ninguno, todos los que estén participando de estas transmisiones, les mandamos un saludo cordial, grande. Compartan estos temas. Esto es importante, fíjense, ayer estuvimos hablando de universalismo, restauracionismo, que es más o menos, está ligado al tema del castigo, al tema de perderse, de salvarse. Veíamos en el primer tema la TUG, la teología de la última generación, así que también, familia, compartan estos temas porque entre nosotros podemos hacer mucho, pero mucho bien, ¿sí? Compartan estos temas y que pueda ser de bendición para todos los que están. Bueno, María Alejandra es una de las fieles que siempre nos está acompañando, ¿eh? Así que María Alejandra, un abrazo grande para vos. El tema de hoy realmente va a ser muy, muy especial. Ya lo tenemos a Cristian, obviamente con nosotros, ahí lo vamos a hacer pasar a Cristian enseguidita nomás. Hola Cristian, ¿cómo andás? Gusto en saludarte, Hola, che. Nico, buen día, ¿cómo andás? Buen ¿Todo día, bien? buen día. Contento de estar acá en Bahía, contento de compartir con vos, tu familia, la iglesia, un saludo especial a los hermanos de Stomba que estamos ahí compartiendo. Y bueno, el sábado, Nico, a la tarde voy a conocer el resto de las iglesias, ¿no? Cerri, Floresta, Sí. algo bastante. Hoy vamos a estar por acá, mañana vamos a andar por Cerri, tenemos una cita especial a la mañana allí. Seguramente Nadia, no sé si nos estará escuchando, mañana Nadia te caemos tempranito, después de la transmisión vamos a ir para allá. Así que sí, Cristian, vamos a andar haciendo unos paseos, hoy vamos a andar por Bahía a la tarde haciendo algunas visitas. ¿Dormiste bien, Cris? Me desvelé pensando en la vida. Es que el infierno, Así. fuera de broma, el infierno inquieta a cualquiera. No, eso vamos a ser sinceros. El Así infierno es. por mucho tiempo, por mucho tiempo y a muchas personas y a muchas generaciones Te le ha sacó el sueño. causado, sí, le ha quitado el sueño, justamente. Bueno, Cristian, me alegro mucho que estés disfrutando. Lo tenemos a sopa, Vane, lo tenemos a sopa acá, Cristian, a sopita todas las noches, sopita de crema, zapallo y a dormir. Así que lo estamos cuidando, te lo estamos cuidando bien. Bueno, Pastor, Cristian, bueno, un gusto saludarte. Mirá, a ver, el tema del infierno me parece a mí que es un tema en el que vos estuviste metido, ¿no? Fue tu tesis de maestría, ¿verdad? Así es. Me llamó siempre la atención el hecho del temor de muchas personas y hasta dentro de la iglesia con respecto a este tema. Ujú. Y también el tema de la creencia de que la persona cuando muere va a algún lado. Entonces comencé a investigar y me di cuenta lo que transmite la Biblia,
que es muy diferente a lo que comúnmente se cree. Entonces comencé a tratar de indagar cómo se fue distorsionando el concepto entre lo que dice la Biblia sobre el destino final de los pecadores y lo que comúnmente se cree en el ámbito cristiano. Y por eso hice un estudio sobre la creencia que tuvieron los primeros escritores cristianos, que se los conoce como los padres pre-niceno, por el concilio de Nicea, ¿no? Que se realizó aproximadamente en el año 325, en ese periodo. Resulta bueno, varios escritores, principalmente los que escribieron en griego, empecé a investigar qué era lo que creían y qué versículos bíblicos utilizaron para sostener sus creencias, ¿no? Así que por eso fue que comencé con este tema y gracias a Dios defendí la tesis en el año 2019, ¿no? Muy bien. Terminé y pude defenderla allí en nuestra universidad. Pre-pandemia. Che, Cris, a mí me pasó. El viejo de la bolsa y el Dios castiga, mirá que Dios te va a castigar. Y encima yo era un pibe que no me portaba muy bien, que digamos, ¿no? Entonces, el Dios te va a castigar lo tenía acá, ¿no? Que taca. Qué interesante. Y ni hablar el viejo de la bolsa. Pero, a ver, no sé, vos decime. Yo tengo 2 preguntas para vos. No sé si me las vas a responder ahora. Sacanos de la duda enseguida. A ver, tirala. A todos los miles que nos van a estar viendo, porque este es un tema. Escuchá. 2 preguntas tengo para hacerte. ¿Dios castiga? Esa es la primera. Pará, no empieces porque si yo te doy un poquito de cuerda, vos te mandás. ¿Dios castiga? De paso, antes que sigamos con esto, Juan Antonio manda muchos saludos de la iglesia de Pico. Así que... Qué grande el hermano Juan ahí. Bien, ahí siguiendo fielmente. Sí, hay hermanos, perdón Nico que te corte, pero hay personas también que nos están escuchando desde la radio. Ahí el amigo Fabio, Fleckenstein tiene la radio D&T, un saludo para todos los oyentes. Pará. Fabio, a ver, decime el Leunfardo. Fabio, ¿quién es? Fabio... Sí, pero el Leunfardo, decime, ¿es la persona que yo estoy pensando? Claro, cuando te conté del mono. Pará, el mono. Pará, déjame mandarle un saludo al mono. Lo quiero conocer. De paso, él conoce a mi suegro. Están ahí en la iglesia de Toay. Mono, te mando un abrazo y me encantaría que tengamos una entrevista un día. Que charlemos un poquito, sacarte por acá por mi canal y charlar un rato. Mono, un abrazo, mono. Sí, mis hijos están locos con tu videito, mono. Bueno, vamos acá, vamos al infierno. Vamos al infierno. A ver, escúchame. Entonces, Dios castiga. Esa es la que siempre me habían dicho a mí, siempre. Ahora, ¿Dios castiga realmente? Encima, nos encontramos en un mundo, ahora, en donde Dios es amor, viste, todo paz y demás. Y lo que yo he escuchado de la mayoría de las personas es tipo, Dios no castiga. Entonces, a ver, yo quiero que vos me aclares este asunto. Y lo otro, ¿existe un infierno así tal como lo hemos pensado en algún momento? ¿Existe el infierno de otra manera? ¿Existe? ¿No existe? No sé si vos podés responder eso ahora, Cris, o querés empezar por otro lado, no sé, bueno, vos decime. Vamos a dejarlo para el final, para que nos sigan mirando, porque si no, no. Si respondo ahora, después cortan y dicen, no, ya está, ya escuché lo que quería. Bueno. ¿Te parece? Así no seas malo. Siguen. Aunque sea un poquitito, a ver, un poquito nada más. ¿Dios castiga? Algo, así, no sé, algo. Dios, para entender el castigo de Dios necesitamos entender la ira de Dios. La verdad que ayer hablamos un poquito. Sí, Viste que ayer hablábamos y bien dijiste vos el tema del universalismo, que está en ese concepto, un sobreénfasis en el amor de Dios. El amor, sí. Entonces, de hecho, un Dios de predicadores hoy muy influyentes dentro de nuestra iglesia,
vamos acá, a ver, yo no vamos a poner nombres ni nada, pero influyentes que cada sábado de mañana presentan temas para multitudes, con miles de reproducciones en YouTube y con iglesias enormes y demás, el sobreénfasis en el amor y el amor. No importa nada, Dios es amor. Y es una gran verdad. Dios es amor, Cristian. Es una gran verdad. Así Pero es. en el amor de Dios no está también, perdón que te saque un poquito de algo que seguramente vas a decir. No sé bien qué vas a decir, porque me dijiste, bueno, haceme estas preguntas nada más. Pero en esto del amor, a ver, ¿no está también entrelazada la justicia? Yo me acuerdo de Raúl Quiroga, no sé si nos está viendo el profe, a quien queremos un montón. Él nos hablaba de justicia y misericordia, justicia y misericordia. En esos dos conceptos se entrelazaba el carácter y el amor de Dios, ¿no? Así es, porque es parte de los atributos de su ser. El amor, como vimos ayer, ¿te acordás del texto que leímos allí Sí, en Éxodo, cuando se presenta la gloria de Dios sí, ante sí, 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 sí. Moisés, que él muestra los atributos misericordiosos, pero también dice que es lento para la ira, es decir, que Moisés comprendía bien ese atributo de él, que es parte de su santidad y de su justicia. Ujú. Son dos atributos que muchas veces pasamos por alto y que los minimizamos. Por eso es que el universalismo lo que hace es darle un nuevo sentido al infierno. Vos sabés que los universalistas creen, Creen. ¿no? Y pero no es que Creen todos se en el salvan. infierno. Pero no es que todos se Claro, salvan. muy bien, bien, bien. Ahora la pregunta del millón es si todos se salvan, ¿qué función tiene el infierno al que se refiere Jesús? Podemos encontrar el lago de fuego y azufre allí en Apocalipsis. Entonces, ¿qué función tiene? Y ahí viene lo interesante, porque para ellos este lugar, ¿no? Castiga y purifica al pecador. Entonces, es como que quita la escoria del alma, del espíritu del pecador, y es por eso que es tipo purgatorio. Lo Tiene que no más que mata, nada un sentido. lo que no mata engorda, digamos. Así es, no me hablé de engordar, por favor. No toquemos ese tema porque vamos al infierno. Sí. No, pero a ver, entonces, ¿qué? ¿Es una especie de purga que Así creen es. los universalistas? Ajá. Sí, sí, sí. Es Wow, interesante. wow. O sea, Interesante. no, bueno, a ver, explícame un poquito más, a ver, ¿dónde se remonta esto? En la historia. Contame un poquito de la historia del infierno. ¿Cómo te Vos gusta la historia, Nico, sí, Muy aparte bien. lo que pasa que en la historia es donde están las bases de todo esto. ¿Cómo se generó semejante cuestión del infierno? Eh, Primero tenemos que tener en cuenta que muchas culturas tienen un concepto de castigo para la persona que que, que no cumple ciertos estándares, ¿no? No es algo nuevo, sino que hubieron siempre ciertos conceptos de castigo. Los egipcios, por ejemplo, tuvieron algún tipo de castigo hacia los pecadores, hacia las personas que no cumplían con los estándares. Luego también tenemos algún que otro caso en la mitología griega, aunque los griegos tenían un concepto de que las personas iban al Hades y no importaba si era buena, mala, pero hay algunos detalles en la mitología, en la Odisea, de algunas personas que se rebelaron contra los dioses, el tema del tártaro, ¿no? Cuando pelearon contra Cronos. Entonces hay conceptos que luego se meten en las creencias hebreas, porque el Antiguo Testamento no dice nada de un lugar donde la persona muere y si fue mala, fue pecadora, va a sufrir un castigo. Porque para el concepto hebreo, la persona cuando muere deja de existir. Es más, ese es un concepto bíblico, en el Claro, Nuevo sí, Testamento sí, sí, también lo sí, sí, sí. encontramos, ¿no? Ujú. Pero en el Antiguo Testamento es muy evidente. El Seol, que para muchos es un lugar de castigo, nada que ver, al Seol van todos los muertos, es como una referencia poética de decir, bueno, van a un lugar
pero es inexistencia, ¿no? ¿Sabés dónde se arma el conflicto, Nico? Y esto es llamativo, en el periodo de silencio. Viste que el último libro que se escribió fue Los Malaquías. 400 años de silencio antes de Cristo. Así es. Ajá. Entonces, en ese momento se lo conoce así porque no hubo una revelación profética de parte de Dios. El Antiguo Testamento se cierra con Malaquías y luego tenemos otra manifestación profética con Juan el Bautista en el Nuevo Testamento. Juan el Sí, Bautista nuevamente inicia, ¿no? Preparando el camino del Señor. Entonces, tenés un periodo donde Dios no se reveló, no habló, no claro. se manifestó. Entonces, los judíos durante ese periodo vivieron un momento de privaciones, de lucha, de ser cautivos por los griegos, por los egipcios, por los romanos. Entonces ellos necesitaban algún tipo de esperanza. Y es por eso que comenzaron a ver, a escribirse los libros que se conocen como apócrifos o pseudoepigráficos, ¿no? Y ¿Eran estos falsos libros pastores? Perdón, falsos profetas, Cristian. eran, O todo surgía desde un pensamiento y ellos pensaban que era revelación. ¿Cómo es la cuestión? ¿Por qué? así es, así es. Ajá, Podríamos decir que eran falsos profetas también, porque, ajá. por ejemplo, los apocalípticos, los pseudoepigráficos apocalípticos, por ejemplo, Cuarto de Esdra, Cuarto de Macabeos, fueron libros donde se muestra cómo Dios castiga a todos los enemigos de Israel, cómo Dios castiga a todos los apóstatas de Israel, es decir, aquellos que dejaron y se vendieron, ¿no? Un vendepatria. Sí, Se es verdad. vendieron a Roma, se vendieron a los griegos y entonces Dios los tiene que castigar. Y es por eso que allí comienzan los conceptos más desarrollados con respecto al castigo a los impíos, a los pecadores, a las personas que no cumplían los estándares divinos. Por eso es Claro, que todo esta sopa de ideas, ¿no? Imagínate, tenés conceptos griegos, tenés conceptos romanos, tenés conceptos del intertestamentario, están presentes ya en la época de Jesús. Por eso es que los judíos, principalmente fariseos y otros más, tenían esta idea de que va a haber un castigo hacia los pecadores cuando la persona muere. Pero Jesús revoluciona esto, ¿no? Y no sigo más porque después no, me no, vas a está bien. retar. Mirá, sabés que Juan Antonio, no Solís, Juan Antonio, el hermano de Pico, gracias por comentar, nos hace una pregunta, no sé si la contestás ahora o después, no recuerdo bien cómo lo tenemos, pero Apocalipsis 3:19, cómo se comprende este verso, si querés la podés mencionar después. Ujú. Habla, nos dice aquí que en algunas versiones yo reprendo y disciplino, ¿no? Dice Ujú. Juan Antonio. Así que si mientras vos querés contestar esta pregunta, yo sigo un poquitito con lo que tenemos bosquejado con respecto al infierno, Cristian, porque, a Sí, ver, miedo, miedo, miedo. Eh, la iglesia, vamos a decirlo así, ¿te parece bien? La iglesia popular, la que se hizo popular bajo el poder de un imperio, ¿sí? El imperio romano, utilizó mucho el concepto este que se fue dando en el devenir histórico, que ha quedado como tradiciones y que de generación en generación fue como evolucionando, ¿no? así es. Y de repente el infierno ahora no era solamente una alegoría, un cuento, sino que es algo real, ¿no? Entonces ahí se prendían fuego las manos y quema de verdad y así. Me decías, ¿cómo era el tema de la gotita en el mar? De los días del infierno, ¿cómo era? No, que un día en el infierno es una gota en el mar. Y entonces dice, esto fue escrito también por Jonathan Edward y muchos otros, donde mostraban que vos podés estar quemándote en el infierno continuamente y vos cuando pensás que esto algún día va a terminar, recién empieza, dice. A mí Claro. me llamó mucho la atención porque Tremendo, dice, este es tremendo. el principio de la eternidad,
Y vos sabés, Nico, hablando justamente de la historia y la iglesia popular, El castigo sin fin sería, el castigo sin digo sin fin. fin. Esto tiene principalmente su origen en la teología latina. Y vos sabés que surge de África, el norte de África, con Tertuliano, Tertuliano, que era de Cartago, pero principalmente en una persona muy conocida como San Agustín. ¿Escuchaste, Nico, de San De, Agustín? de Hipona, ahí De está, Hipona. claro. Sí, San Ajá. Agustín, ¿cómo no? Así que San Agustín es el que va a sistematizar, es decir, que va a darle un orden y un conjunto a toda la creencia del infierno, que luego se va a establecer como la palabra santa. Digamos, esto es lo que dijo San Agustín, y Wow, todo el periodo medieval va tremendo. a utilizar estos conceptos. Él escribió una obra, fíjate vos cómo también surge en respuesta a situaciones históricas, ¿no? Él escribió una obra que se llama La ciudad de Dios. No sé si has escuchado de Sí, La ciudad de hemos Dios. escuchado, sí. Es una obra que podríamos decir una teología sistemática, como hablábamos ayer de Orígenes, ¿no? Y resulta que él escribe un capítulo 22, o el libro 22 o 21, que es sobre el infierno. Entonces ahí él establece que el pecador cuando muere va a un lugar de forma consciente, su espíritu, su alma va Sí, a este sí, sí, sí. lugar donde se va a quemar y va a arder espiritualmente, pero también psicológicamente, porque va a ser la separación de Dios, una separación eterna de Dios. Entonces, a partir de ahí, comienza a creerse esto en la iglesia cristiana de una manera oficial, que se oficializa. ¿Te acordás que ayer hablamos del concilio de Constantinopla? Sí. Allí se establece la posición de Orígenes, que es una herejía, y se establece que la posición de Agustín es la oficial para la iglesia cristiana, Apostólica principalmente la romana. iglesia. Así es, eso, me sacaste las Tremendo. palabras de la lengua. Por favor. Eh, Estamos en entonces, esto. entonces, Nico, fíjate vos que a partir de ahí se genera este miedo de decir, si soy pecador, me voy a ir al infierno, ¿viste? Y allí tristemente, la cristiandad lo empezó a utilizar como un medio para dominar, ¿no? No, no digas eso. No digas eso. Bueno, me callo. No, a ver, porque el cristianismo a lo largo de la historia, sobre todo esta parte, digamos, ¿no? Fue, ¿cómo decirlo? La iglesia popular, digo, ¿no? Está en los registros, no voy a decir ninguna cosa que esté tapada para alguien, pero fue nefasto, ¿no? Así es. Sobre Tremendo todo por... cuando, Sí, decime, sobre todo que... ¿no? Cuando usaba el entredicho, ¿no? Ujú. Que era cuando una nación caía bajo la condena de la iglesia. ¿Te acordás que en algún momento Sí, hablamos de que la iglesia popular utiliza los sacramentos como sí, medio sí. para dispensar la gracia divina? Es decir, que Para la dispensar la persona, salvación. De hecho, la no salvación. hay salvación fuera de la iglesia. Perdón, Cristian, ¿eh? Porque capaz que te meto a vos también y vos no querías esto, pero no hay salvación fuera de la iglesia católica apostólica romana, o sea, no hay. Ujú. Así es. Eh, Esa es una creencia también, ¿sabes qué? De Cartago, de África. Cipriano de Cartago fue uno de los primeros que expresó fuera de la iglesia no hay salvación, ¿viste? wow, Estoy wow, hablando del año tremendo. 200, ¿no? Sí, Eh, espérame un segundito, Cristian. ¿Sabés que venía pensando con respecto a esto de lo nefasto en la historia de la iglesia cristiana popular? Porque no solamente digamos, la coerción generando el miedo, ¿con qué fin? Ese es el tema, ¿viste? El fin Así es. no era salvífico, el fin fue netamente humano, era poder y dinero. Ujú. Poder y dinero, era coerción pura, era una cuestión muy humana, ¿no? Así es. Y después agregó la creencia del purgatorio, ¿no? Ya un poco más adelante,
que también Orígenes con este tema del universalismo, viste que raya mucho lo que te decía, Sí, entre el universalismo y el purgatorio, sí, están muy la ligados. purga para aceptar, para arrepentirse de una vez. Así es, Si así no te es, arrepentís en vida, te arrepentís después, pero en algún momento vas a aceptar, todo el mundo va. Ah, así es. En el caso tremendo. del purgatorio, Sí, el dogma establece que allí van personas pecadoras, pero que no cometieron pecados veniales, pecados muy grosos, ¿no? Entonces necesitan una purificación para ir al cielo. No es que va el pecador, pecador. un toque, ¿eh? Ujú, Un necesita ahí toquecito. un golpe de horno, ¿no? Entonces, Como a ver, nosotros, ¿no tenés calor? Mirá cómo está el fuego ahí abajo, hermano, ¿eh? está Che, templado acá en Cristian, Bahía. sí, sí. ¿Querés hacer una pausa contestándole a Apocalipsis 3:19? A Juan Bien, Antonio. el tema del castigo, ¿no? Fue algo Y después seguimos con el tema del infierno, el castigo. Tenemos mucho, mucho para preguntarte, sí. Che, Nico, pero para responder esta respuesta, tener una comprensión más clara de este versículo y de tantos otros, es importante que tengamos en cuenta la ira de Dios, ¿no? Dale, contame la ira. Ujú. Sí, íbamos a eso hace un rato atrás. Ajá. Sí. Entonces, la ira de Dios. La ira de Dios tenemos que comprenderla como parte de la santidad de Dios, como parte de su carácter. Es la otra cara de la misma moneda, porque en realidad nosotros a veces entendemos ira, entendemos enojo desde nuestros conceptos humanos. Vos vas por la calle, vas manejando en el auto, ¿no? Acá venís de Estomba y por la Tucumán, ¿no? Entonces venís por la Tucumán tranquilo y el que te tenía que dar paso por la izquierda pasó y a vos te da bronca. Decís, loco, a mí Claro. me No, paso de no, y derecha. encima eso no pasa en Bahía. No, no pasa, No, no, olvídate. no, no, no. Sí, sí, sí. Entonces vos venís tranquilo y se te pasa y te acordás de todo. Y, y te sale el viejo hombre, ¿no? Y te da bronca, Sí, te da sí. bronca, te enojas, ¿no? Y entonces nosotros a veces asociamos la ira de Dios como un arrebato sentimental, como un arrebato de ira, pero recordemos que nosotros tenemos una ira no santificada, un corazón muchas veces perverso. ¿Quién lo conocerá? Dijo, ¿no? Jeremías. La ira Jeremías. de Dios es diferente, porque la ira de Dios es una respuesta de un ser totalmente amoroso, un ser totalmente santo, que rechaza el pecado, entonces tiene que aplicar justicia. Y es por eso que la ira de Dios es la respuesta ante las injusticias, ante la perversidad, ante el pecado, ante toda esta situación de iniquidad que hay en el mundo y que hay tristemente en nuestro corazón, Ujú. en nuestra vida. Y por eso en la Biblia encontramos, podríamos decir, y lo vamos a separar por fines didácticos, ¿no? Dale. En la ira pasiva y la ira activa. Ajá. Dos Vos tipos de ira, para poder describirlo de alguna manera. sí, para que sea más práctico, porque muchas veces vas a encontrar que te dicen, no, la ira de Dios es cuando Él retira su protección, cuando nosotros en realidad, no es que Dios retira, nosotros nos terminamos separando de Separando, Dios, nos vamos. nos vamos y entonces Decisiones que quedamos tomamos. así es, Ajá. quedamos a la merced de nuestras propias decisiones. Entonces nosotros, al separarnos de Dios, no estamos siendo guiados, dirigidos, protegidos por el Señor, entonces sufrimos nuestras consecuencias. Te doy un Danos ejemplo. un ejemplo, eso, a ver. Ujú. El Edén, ¿no? Lo que hablábamos ayer. Sí. El Edén, Dios le dijo, mira, vos vas a comer de ese árbol, si comes de ese árbol, vas a morir. Entonces, fíjate que Dios en su gracia no murió cuando comenzó a morir en un proceso de descomposición, pero Dios le dijo, si vos comés, vas a morir. Y entonces ya las consecuencias que sufrimos hoy son por ese acto y por eso es que el hombre se separa de Dios y empieza a sufrir las consecuencias
de sus actos. Entiendo. Por ejemplo, viste que vemos en el Antiguo Testamento el caso de las serpientes que vienen a morder cuando se quejan. Estamos cansados de comer este pan tan liviano, hubiésemos quedado en Egipto. Dios retira su protección y entran serpientes. Pero ahí el texto dice que Dios envió serpientes, pero a ver, las serpientes no las trajo de Argentina y las llevó allá. Ya estaban en el desierto, es algo normal en el desierto de Sinaí. Claro. No mandó osos polares, ¿no? Ya estaban ahí y es por eso que cuando Dios retira su protección, y bueno, quedaste a merced de todo el mal que había. De tu rebeldía, de lo que vos todo el tiempo estás generando acá y demás. Quedamos a merced de las consecuencias de nuestras malas decisiones. O sea, vos sabés que un libro... Sí. Sí, un libro que me ayudó mucho a entender esto es el libro de Jeremías. Jeremías es impresionante cómo te muestra la ira pasiva y la ira activa de Dios. En algún momento hice un estudio, lo estuve buscando y no lo encontré. Pero, por ejemplo, fíjate en el capítulo 4 de Jeremías, versículo 18, donde dice, tu camino y tus obras te hicieron esto. A ver, lo que estás padeciendo ahora... Sí. Es porque vos te rebelaste. Claro. Tu camino y tus obras te hicieron esto. Esta es tu maldad, por lo cual la amargura te penetrará hasta el corazón. Entonces, ahí vemos que el Señor le dice, mirá, vos te lo generaste. Claro. ¿No? El otro día castigué a mi hijo, ¿no? A él le encanta todo lo que es tecnología, le encanta... Y en un momento me dice, ¿por qué me hacen esto? ¿No? El castigo. ¿Por qué me hacen esto? Y le digo, no, papito, vos te lo generaste. Porque a vos te habíamos dicho que si vos hacías esto, te iba a pasar esto, y vos mismo tomaste una decisión, y ahora están las consecuencias. Entonces, fíjate que allí encontramos en Jeremías, tu camino y tus obras te hicieron esto. Y así hay otros textos, ¿no? Eso es la ira pasiva. Eso es lo que sería la ira pasiva. ¿Y la ira activa? Es cuando Dios interviene para ponerle fin a un acto pecaminoso, a un acto de rebeldía. Es cuando Dios directamente hace algo sobrenatural para poder evidenciar que Él está rechazando y que Él tiene que dar una retribución a los actos que está cometiendo esa en este caso, personas o ciudades, por ejemplo, la típica Sodoma y Gomorra. Sí, ¿no? O la rebelión de Coré, que se abre la tierra y caen todos. Así es, o el caso de Nadab y Abiú, cuando llegaban fuego extraño. Es una cuestión activa, o sea, Dios interviene directamente. El diluvio. El diluvio, tal cual. Bueno, entonces la venida de Jesús también será una cuestión así, una intervención activa de la ira. Así es. Fíjate que los pecadores, por eso dicen que caigan las piedras, porque se ven venir la que se viene, ¿no? Sí, caigan sobre nosotros, escóndanos del rostro de aquel, no lo puedo ni ver, no puedo. Che, Cristian, entonces para entender de que Dios, si castiga o no castiga, tenemos que entender el tema de la ira pasiva y la ira activa. Ahora, por lo que vos me decís, o sea, no es que Dios castiga, sino que Dios retribuye, tanto pasiva como activamente. Así es. Podríamos decir que retribuye en el sentido que lo que decíamos, en el caso de lo pasivo, uno mismo sufre las consecuencias de sus actos y es una retribución natural. Siga, ¿no? Dice el juez. Siga. Ahí está. Perfecto. Ajá. Sí. Pero por otro lado, cuando hay una ira activa de parte de Dios, sí hay una retribución y hay un castigo definido ante esa situación, ¿no? Vos sabés que, vuelvo otra vez al tema de ayer, los universalistas. Los universalistas tienen algo que es llamativo, porque ellos dicen, cada vez que Dios castiga hay una esperanza. Y es verdad, porque vos cuando lees, por ejemplo, Jeremías, ¿no? Volvemos al caso de Jeremías, y así con cualquier profeta, cada vez que dice, voy a intervenir, los voy a castigar, es muy duro, pero siempre hay un
una promesa de restauración. Y ahí viene otra vez, porque ellos te dicen, cada vez que Dios castiga, hay restauración. Restauración, claro. Entonces, es interesante, y esto es algo que los universalistas no toman en cuenta. Esa restauración no es para todos los pecadores. ¿Sabes para quién es? Para el remanente. Porque Dios siempre tiene un remanente fiel. Dios siempre tiene un grupo de creyentes, tiene hijos que escuchan el llamado, porque es verdad, cada vez que Dios ha castigado a las naciones, ha castigado a Israel, ha castigado, fíjate, vamos a poner otra vez el caso de Sodoma y Gomorra. El caso de Sodoma y Gomorra, fíjate que él tenía un remanente chiquitito. Una familia. ¿No? Una familia, que hasta no estaban del todo convertidos, pero era lo que había, ¿viste? Como nosotros hoy, es lo que hay. Entonces, no eran perfectos, pero Dios tenía ahí un remanente y se salvó el remanente. Castigó a todos los pecadores, pero el remanente se salvó. En el caso del Antiguo Testamento, también vemos, por ejemplo, fíjate, la destrucción de los cananeos. La destrucción de los cananeos es una ira activa. Dios utiliza a Israel para castigar, porque te acordás que ya a Abraham le había dicho, ¿no? Dios ya le había dicho a Abraham de que tiene que llegar al colmo de la paciencia, ¿no? Claro. Pasaron 400 años, no es que el Señor tampoco te castiga y te dice, mirá, ya te voy a castigar, no, te doy un tiempo, convertite, por favor, convertite y te va a ir bien, ¿no? Fíjate que con Caín y Abel le dice, si vos hicieras bien, te va a ir bien. Pero te decía, en el caso de Jeremías, fíjate que en el capítulo 3, versículo 14, les advierte, les dice, pero ahí tiene un mensaje lindo y le dice, convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión. Siempre hay un mensaje de conversión, porque la ira de Dios y la advertencia de Dios tienen la finalidad de que el pecador se pueda arrepentir, de que el pecador no sufra las consecuencias pasivas o activas de la ira de Dios, ¿no? Porque todo pecado trae consecuencias, y eso lo vemos en el tiempo final, que en la iglesia de Estomba, y mando el chivo, ¿no? Invito, vamos a estar hablando, hablando de la ira de Dios una de estas noches, creo que el viernes vamos a estar hablando, pero vayan hoy, no esperen ir hasta el viernes. No, pará, y otro tema que vamos a tocar durante estas mañanas es el tema del remanente. Es el tema del remanente. ¿Es la iglesia adventista el remanente? ¿O hay un remanente dentro del remanente? Todas esas cosas que se andan divulgando todo el tiempo por aquí. Tengo una imagen para mostrarte, querido Cristian. Espero que no estemos a destiempo de esto, pero contame un poquito de esto, che. La boca del infierno. Contame un poquito de esto. Hablando justamente del periodo medieval, ¿no? Hablando del dominio. Hoy estamos hablando mucho de las redes sociales, ¿no? Y hablamos mucho de las imágenes, como venden. Las imágenes, los videos. Bueno, vamos a ponerle que esa era la red social del momento. Era el posteo que hacía la iglesia popular y muchos artistas para describir el dolor y el sufrimiento de los pecadores en la boca de Satanás o en el mismo infierno, ¿no? Tremendo. Había todo. Después hay otras imágenes. Busca en Google, infierno, periodo medieval. Tengo otra cosa acá, mirá. Tengo aquí una que también nos podés explicar, nos podés contar de qué se trata. Aquí, a ver si la puedo encontrar. Ahí está, mirá. Esta. Esa es la de la obra de Sandro Botticelli, como dice ahí, ¿no? Que es una representación gráfica de una obra, que es una obra universal, un que clásico. se llama La Divina Comedia, clásico de Dante Alighieri, ¿no? El clásico donde él va dirigido por su espíritu guía, que es Virgilio,
que lo va llevando al purgatorio, al infierno, al purgatorio, bueno, al purgatorio y al cielo, ¿no? Y entonces esa es una representación gráfica de las 9 capas del infierno, donde vemos los pecadores. Fíjate vos cómo va desde arriba, es amplio y Sí, se sí, va sí, sí, haciendo sí. un cono, Un porque conito. El cuello fíjate botella. claro, fíjate que arriba tenés mucho espacio, porque ahí Sí. están los pecados, los pecadores que no hicieron tantas cosas malas, ¿no? Si mal no recuerdo, ahí arriba es el limbo, no sé si vos escuchaste del limbo, Sí, es el escuchamos primer acerca del círculo de limbo. arriba, Sí. y que muchas veces se habló del limbo, que van ahí los niñitos que no se Los fueron bebés. bautizados, claro, Claro. gente que tal vez no conoció el Evangelio de Jesús, y en ese caso que la iglesia no llegó con los sacramentos. A ver, esto por más, mira, y lo que queda por hablar, ya se nos fueron 45 minutos, pero esto por No, más que vos no seas, no seas católico, por así decirlo, no seas de la iglesia, no pertenezcas a una familia religiosa, tradicional, apostólica, romana, esto está metido en la mente de la gente. Esto es, esto es vox populi, forma parte de la cultura y la tradición, sobre todo en nuestros países, ¿no? en los países cristianos y latinoamericanos, ¿no? Es Donde se han... impresionante, es impresionante. Bueno, te cuento una cosita más antes que me olvide. Dale, Fíjate dale. que el cuello de botella viene y fíjate que hay espacio físico en los pecados. Ahora vos venís y vas hasta abajo, que son los peores pecados, que es la traición, el fraude, porque acá ya hay una conciencia de pecado, y fíjate cómo se hace el embudo y ya están todos apretados, ¿no? Porque están todos Ahí, sufriendo ahí, ahí todos estamos haciendo un zoom. así es. Y abajo están viviendo con Satanás, por eso todos estos pecadores, ¿no? Wow. Una manera gráfica que hicieron de representar los círculos de ahí del florinense, ¿no? Tremendo, tremendo. Sí, sí. Esto se ha Pero metido esto se ha metido en la cultura, esto se ha metido en el arte, esto se ha metido en la música, se ha metido en todo lado. El concepto del castigo eterno, el concepto del fuego eterno. Hasta así acá es. es lo que venimos diciendo en estos 45 minutos y lo he cortado a Cristian porque tenía un montón de cosas más para decir. Ahora, vamos aquí. Necesito saber, Cristian, necesito saber. Este, ¿Existe el infierno? Por favor, contestame. Che, Nico, Sí, viste que estamos hablando por ahí bueno, de la iglesia popular, que hizo sí, 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 muy sí, sí. difundido esto, pero tristemente muchos hermanos cristianos evangélicos también creen esto ¿En y serio? también lo utilizan, sí, ¿En porque serio? Martín Lutero, ajá, Pará, yo entiendo que todos los grupos cristianos no tienen la concepción hebrea acerca de la muerte, que es como un sueño. Yo entiendo eso, pero que el mundo cristiano evangélico protestante eh, crea en esto, yo la verdad me dejas perplejo también, me dejas ujú. pensando. Eh, así es, vos sabés que durante la colonización de Norteamérica hubieron muchos reavivamientos, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, un reavivador protestante, que se llamó Jonathan Edwards. Él escribió una de las obras más difundidas en el mundo evangélico sobre la ira de Dios. Se llama Pecadores en las manos de un Dios airado. Y él es el que yo te digo que decía, ¿no? Que si, imagínate los años de los años sufriendo el tormento del fuego y la separación de Dios, y cuando vos pensás que ya sufriste demasiado, ni siquiera es el comienzo de la eternidad, ¿no? O lo de la gota de agua en el Tremendo. océano. Vos sabés que la hermana White es interesante, pero ella, viste que era metodista, y ella también cuenta en notas biográficas, que los invito a leer, cómo
sufrió por este tema, porque escuchaba de esas predicadores metodistas, ella era una fiel metodista con su familia que asistía todos los domingos, donde se hablaba del infierno y que te vas a quemar si sos pecador, si tenés pecado, y es por eso que ella buscó justamente el consuelo y la paz, que es muy conocida cuando va a hablar con un pastor y le dice, no, vos entregate a Cristo porque Cristo es tu Salvador. Entonces, y hasta el día de hoy tenemos esta idea. Pero hay evangélicos, hermanos evangélicos, que se han dado cuenta de que esto no es así. Y han hecho una sociedad, que los invito Sí. después que lo puedan buscar, se llama Rethinking Hell. Es Ajá. es una sociedad teológica de evangélicos que dicen no. Y acá respondo a tu pregunta. El infierno hoy no existe. En realidad, la persona cuando muere deja de existir. Y cuando la persona no va a un infierno. Y sabes que, Nico, nosotros creímos siempre esto. No Nosotros hay, creemos, no hay en este momento, no hay un inframundo que no está hay un ardiendo, no infierno. lo hay. Ok. No, 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 no. Y otra Entonces, otra cosa, ¿va a haber? va a haber, va a haber. Ah, Y ahora vos me dirás, y capaz que alguno que están escuchándonos sí, nos dice, y pero la Biblia nos habla del infierno, claro, claro. ¿no? Vos tenés varios pasajes del mismo Jesús que nos dice, por ejemplo, un pasaje, ¿no? Que es uno de los más conocidos, Mateo capítulo 5. Allí nos habla, fíjate que nos dice que es preferible, ¿te acordás? Sí, 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 ¿Cómo, sí. cómo es preferible entrar al cielo? Y manco, sin un ojo y sin una pierna. ¿Eh? Así es, ¿por qué? Y es mejor eso que arder, digamos, ¿no? Ajá. Que todo Viste tu que cuerpo te arda. dice, Sí, 5:22, dice, por ejemplo, que no le digamos fatuo al hermano, porque dice quedará expuesto al infierno de fuego, dice acá en mi versión. Entonces vos decís, bueno, pero Cristian, ahí dice infierno. sí, Bueno, sí, 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 sí. pero en el griego, en el original, no dice infierno. Ajá. Utiliza una palabra que es geena, ¿no? Y la Gena. gena es una alusión justamente a Jeremías 7:14 y otros más, donde nos dice que era un lugar escatológico, un lugar donde Dios iba a castigar a los apóstatas y enemigos de Israel, ¿no? Era un lugar en el futuro donde la ira de Dios se iba a derramar de manera activa sobre los pecadores. Por eso, en ese pasaje y en 13 lugares más, 12 lugares más, porque 13 veces hace referencia a la ajena en el Nuevo Testamento, los traductores lo han puesto como infierno. Entonces vos, teniendo una cosmovisión de lo que tradicionalmente se cree como infierno, vos Claro, decís, caes en la ah, trampa. Caes en la claro. trampa. Sí, Ajá, entonces tenemos que tener sí. mucho cuidado. Y por otro lado, y no nos da el tiempo, pero pastor, en otro momento podremos charlar otra vez entre amigos, ¿no? Así, amenamente, sin que sea una exposición teológica, y Sí, perdón por ahí sí. si por ahí me hago No, todo muy claro, complico la todo muy claro, situación, ¿no? todo muy Pero claro. fíjate que el capítulo 9 de Marcos Sí. tiene justamente una de las alusiones más, ¿cómo te El puedo 9 decir? déjame Dolorosas. hacer memoria. El 9 de Marcos, la transfiguración, Cerca, pastor. Pero cerquita. fíjate que dice en el capítulo 9, versículo Ah, 42 en no más adelante, antes está, dice, claro, antes. a cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le sería que se atara una piedra de molino al cuello Claro. y se arrojara al mar. Si tu mano te es ocasión de caer, córtala, porque mejor te es entrar Claro. en la vida manco que teniendo dos manos e ir al infierno. Ahí nuevamente encontramos la palabra ajena. No, por otro lado, dice, al fuego que no puede ser apagado. Apa, ¡Epa! ahí y ahí. ¿Ah? Ahí. ¿Querés que lo ¿Eh? respondamos mañana o No, cómo no, andamos no, para no, mañana? no. Tenemos 6 minutos. Todavía me tenés que responder porque me Para, hablaste de la ira. Si y castiga o no ahora, castiga. Sí. y ahora se suma esto que dice el versículo 44, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Toma. Ajá.
A ver, pero que nos responda la gente. ¿Quiere que contestemos esto mañana? Porque mañana ya es jueves, pasó volando. Mañana Se nos íbamos a va. hablar, creo que del Rico y Lázaro o algo, pero Sí, que también está íbamos a hablar. relacionado con esto, ¿no? Sí, sí, El sí, sí, viernes sí. hablamos del remanente. El El viernes un viernes temazo. hablamos del remanente, dentro del ¿Mm? remanente, si es que hay, si el pueblo de Dios es Pero, el pueblo remanente, la iglesia adventista. Che, pero Cristian, no, a ver, no le demos chance, gente, no le demos chance que Cristian nos responda ahora. Decinos, Cristian, ¿cómo que el gusano no muere? ¿Cómo que el fuego no se apaga? bien. Eh, Vos sabés que tenemos que entender, como te decía, siempre tenemos que ir al Antiguo Testamento y la Biblia se interpreta a sí misma. Nosotros no necesitamos encontrar las respuestas fuera de la Biblia. Y muchas veces cometemos el error de querer interpretar pasajes bíblicos a la luz de nuestra experiencia, como te decía, la ira de Dios, muchas cosas a veces queremos interpretarlo, pero De lo conocido. Siempre queremos partir de lo conocido porque nos queda más así cómodo. es. Sí. Y vos sabés que esto es una referencia a una profecía que hay en Isaías capítulo 66, versículo 24. ¿La conocés, Nico? A ver. Vos sabés, no, la debés conocer porque vos diste bocha de fe de Jesús en Cañada de Gómez. Yo te Ah, vi ahí claro. transpirando Isaías la 66. bicicletita, ¿no? ¿Te acordás de la Pará, bicicletita que pará. tenía? No me hablé ¿Te de acordás, Cañada de te Gómez. acordás de la mochilita? Salía el Nico a dar estudio bíblico. ¿Cómo la padecimos y la gozamos, Che, ¿no? Isaías 66 que hace referencia al cielo, ¿verdad? ¿Estás hablando? Claro, ¿viste? Porque Ah, vos cuando das la fe de Jesús tenéis Isaías 66, 23, el donde sábado. decimos de que el sábado se va a Claro. guardar en el cielo. De mes Y en vos estás mes, de hablando sábado en del cielo, sábado. Sí. y no sé si a vos te pasó que vos decías que no siga leyendo el 24, porque el 24, vos estás hablando del cielo y que vamos a venir y vamos a adorar delante del Señor, Sí, todos sí, los sábados. me pasó, dale. Y ¿Cómo el dice, 24 no? te dice, saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá ni su fuego se Tremendo. apagará, y Claro. serán abominables para todo humano. No, es impresionante. Entonces, nosotros lo primero que tenemos que hacer para interpretar Marcos es interpretar Isaías 66, Tal 24, cual, porque es tal una cual. clara referencia a esta situación. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que entender? Que es una profecía condicional. ¿Qué quiere decir? Estas profecías no están hablando del cielo en realidad, no No, están hablando de la Nueva Jerusalén, no están hablando de que si el pueblo de Israel era fiel, y eso lo podemos, a ver, tenemos 3 minutos. Vos sabés, Nico, que yo tengo en mi canal, Cristian Varela, sí. Apocalipsis en 7 minutos, ¿viste? Sí, Entonces sí. trato de explicar el Apocalipsis en 7 minutos. Acabo de tener que hacer el infierno en 3 minutos, en 2 minutos, porque ya ahora Pero cambió. pará. Mientras está buscando un texto, si mal no recuerdo, cuando estudié así muy por encima, no hice un exégesis ni nada, pero leí algún comentario acerca de Isaías 66. Si bien no está hablando del cielo, lo podemos aplicar al cielo No, en totalmente. cierto momento, claro. Pero Sí, sí, claramente sí. que está hablando de una profecía que se cumplió aquí en la tierra, digamos, ¿no? O que no se cumplió. Ahí O viene que, lo condicional, lo condicional. ¿no? A ver, sí, Muchísimas profecías del Antiguo Testamento nunca se cumplieron ni se van a cumplir. Entonces, como no se cumplía, ¿por qué? Porque dependían de la condición del pueblo. Dios estableció si ustedes hacen algo, va a pasar esto, lo que hablábamos recién. Y esto sí. se ve muy, muy patente. Fíjate en el capítulo 1, versículo 16. Lavaos y quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el derecho, socorred al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Y ahí viene el versículo que conocemos muy lindo que dice, venid luego, una vez que hiciste todo eso, Estemos a dice cuenta. Jehová y estemos a cuenta. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y ahora viene la condición. Si queréis y escucháis, comeréis de lo mejor de la tierra. Ujú. Si no queréis y sois rebelde, fíjate, dice, seréis consumidos a espada. La boca de Jehová lo ha Lo ha dicho. dicho. Ujú. Entonces, todo el capítulo es un llamado de que si ellos
cumplen y son fieles a Dios, la tierra va a ser próspera. La tierra de Israel, ellos como en la parte agrónoma, en la parte económica, en la parte política, en la parte de la salud, por eso dice que no va a haber niño que no muera de 100 años, ¿viste? Son hipérboles, son exageraciones, ¿no? De lo bien que iban a vivir. Y es por eso que si el pueblo de Israel era fiel, todos los enemigos y todos los apóstatas de Israel iban a sufrir el fuego, las consecuencias de los rebeldes. Y ahí, para no ir muy lejos, si alguien nos está siguiendo, capítulo 1, versículo 28 dice lo siguiente: pero los rebeldes y pecadores serán a uno quebrantados, y los que dejan a Jehová serán consumidos. Y ahora el versículo 31 del capítulo 1 sigue diciendo: el fuerte será como estopa, y lo que hizo como una chispa. Ambos, y acá quiero que tengas en cuenta esto, Nico, ambos serán encendidos juntamente y no habrá quien apague el fuego. ¿Viste? Entonces acá tenemos que entender esto, lo hago cortita. Dale. El fuego que no se apaga es una expresión literaria, ¿no? Y cuando digo esto quiere decir que no la tenemos que tomar literal, porque es un recurso literario para decir que Dios va a castigar y que una vez que Dios castiga no hay vuelta atrás, que Dios ya determinó el castigo y que si no se arrepienten, no a llorar a la iglesia, porque Él va a actuar. Entonces, voy a actuar y voy a justamente a ejecutar mis planes. Yo, si alguien por ahí nos está siguiendo... Es un recurso literario, entonces, no es literal. No. Uh-huh. Por otro pero lado. tampoco, pero tampoco es una alegoría, porque eso va a pasar. Va a pasar, ¿no? Pero ahora yo te pregunto, en Jerusalén, ¿está ardiendo porque los apóstatas fueron castigados? No, y tampoco Sodoma y Gomorra, y tampoco están las piedras del otro lado del Jordán cuando pasan que siguen hasta hoy, ¿no? Las 12 piedras que... Tampoco, yo sé eso, lo entiendo. Pero la Biblia dice, ¿no? No, por eso te leo. Fíjate, Jeremías capítulo 4, versículo 4. Dice: circuncidaos para Jehová, quitad el prepucio de vuestro corazón, hombres de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego, que se encienda y no haya quien la apague a causa de la maldad de vuestras obras. Interesante, porque otra vez vuelvo a hacer la metáfora, el recurso de decir, se enciende y no hay quien la apague. Pero eso se refiere a que cuando Dios al juicio avanza, de Jerusalén. Sí, pero cuando Dios avanza en una decisión, nadie lo para. Así es. Leo el último versículo, Jeremías capítulo 7, versículo 20. Por lo tanto, así ha dicho Jehová el Señor: sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra, se derramarán mi furor y mi ira, se encenderán y no se apagarán. Nuevamente encontramos la expresión de un fuego que no se apaga. Por eso el fuego fue muy utilizado siempre por Dios para consumir y destruir. Nadab y Abiú, ¿no? ¿Te acordás cuando vienen a Elías los que lo quieren llevar y dice que desciende fuego de Jehová? El fuego siempre tuvo una finalidad, Nico. ¿Y sabes cuál fue? Destruir, incinerar, quemar. No era la finalidad de que sufra. Por eso Jesús utiliza el fuego como se utiliza en el Antiguo Testamento para demostrar que el fuego incinera todo, quema todo. No tiene la finalidad de demostrar que va a castigar. Y lo último, Nico, para Isaías 66, 24. Sí. Morir en el Antiguo Testamento sin que te entierren era algo muy deshonroso. Justo te iba a preguntar eso, justo te iba a preguntar acerca de eso. ¿Cómo es? Viste que Jacob, por ejemplo, cuando muere, y estuvimos viendo en la escuela sabática, Abraham compra una tumba familiar, era algo muy tradicional del antiguo y cercano Oriente, tener tumbas familiares. Claro. Entonces,
vos eras enterrado. Por eso en la Biblia se utiliza mucho también ese recurso literario que tristemente muchos lo toman como literal, donde dice que fue y se reunió con sus padres, ¿no? Es un recurso Sí, 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 literario. sí. No es literal que el alma fue y se juntó con sus Claro, lo familiares. enterraron junto con su familia, claro. Así es. Entonces, fíjate que acá dice que van a salir y van a ver los cadáveres de los hombres, porque no los enterraron. Están todos ahí tirados en el valle o en algún lado, y eso es una deshonra total para una persona que ve al otro que está ahí, ¿no? Que no lo enterraron. Por otro lado, dice que el gusano no morirá. ¿Y dónde va a estar el gusano, Nico? Fíjate que dice, saldrán y verán los cadáveres. Un cadáver, ¿qué es? Se Un agusana. cuerpo muerto. ¿Viste? Seguro. Y se gusana. Entonces, ¿pero cuál es la finalidad del fuego y cuál es la finalidad del gusano? Descomponer y extinguir ese cadáver. Entonces, no hay sufrimiento. La persona no está viva, no está viva, es el cadáver que ya está muerto, se está descomponiendo. Entonces, no hay vida después de la muerte, no hay un sufrimiento consciente en esta profecía y menos en la de Jesús, ¿no? Por eso Jesús nos está hablando en el contexto también de un futuro. Y acá viene Nico y respondo la pregunta que quedó ahí en el freezer y la sacamos para cocinarla ahora un poquito nada más en el fuego que tenemos abajo, ¿no? Porque se nos pasaron los minutos. Pero va a existir un lugar que Apocalipsis no lo llama infierno. ¿Sabes cómo lo llama? ¿Cómo? Lago de fuego y azufre. Peor, ¿no? Vamos a decir, ¿no? Ahora vos te imaginás el lago, ¿no? Te imaginás un lugar de fuego y azufre. Pero es lindo porque el Apocalipsis también se interpreta, no tenemos que interpretarlo a la luz de los apócrifos. Nico, vos sabés que yo escribí un artículo que va a salir posiblemente ahora en la revista MEMRA de la Facultad de Teología. Hice un estudio sobre el lago, interpretando el lago de fuego y azufre y la segunda muerte, ¿no? Fíjate que Apocalipsis capítulo 20, ¿no? Capítulo 20, sí. Versículo 8, que nos ubica en el contexto donde después del milenio se juntan todos los malvados. El 9 nos dice, subieron por la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, pero de Dios descendió fuego. Y a mí me encanta esto, porque dice que descendió fuego y los consumió. ¿Viste? Utiliza el verbo catafague, que es fago, es comer, ¿no? Es devorar, consumir. Y el kata es un énfasis, el griego le pone una preposición para decir fue totalmente consumido, fue destruido todo, ¿viste? ¿Es un prefijo que está en la misma palabra unido ahí nomás? Sí, se une, se une porque quiere darle énfasis al verbo acá, ¿no? Al fago. Entonces, lo super consumió, podríamos decir, ¿no? Entonces, no tiene la finalidad de atormentar, de destruir de castigar eternamente. Porque Dios tiene que destruir a Satanás, tiene que destruir a los impíos. Y acá, capaz que no, te muestro el tema de la segunda muerte y vamos a la reflexión final, ¿te parece, Nico? Dale. Es el capítulo 20, versículo 14. La muerte y el Hades fueron lanzadas al lago de fuego. Y ahí está clara qué es el lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Clarísimo. Capítulo 21, versículo 8 dice, pero los cobardes, incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Pero antes de que vos te quedes con el miedo de que vas a arder por siempre, ahora te dice que es la muerte segunda. Entonces, ¿qué es el lago de fuego y azufre? Es un lugar donde se va a recibir retribución porque cada uno va a recibir de acuerdo a sus obras. Eso es claro en el Apocalipsis y en Mateo y también en el Antiguo Testamento. Cada uno recibirá de acuerdo a sus obras. Pero va a llegar un momento que vas a dejar de existir porque el fuego te va a consumir.
el fuego te va a devorar, el fuego te va a extinguir, como hace con una brasa, Con cuando cualquier haces un cosa, claro. asadito vegetariano, ¿viste? Que después te quedan Sí. las brasitas y no Sí, queda sí. nada, ¿viste? Entonces, vos te das cuenta de que el fuego tiene una sola finalidad, que es destruir al pecador, destruirlo. Y esto, Nico, es parte del amor de Dios, porque Dios va a permitir, ¿no? Dios va a permitir que algunos entren, y esto no es exclusivismo, porque muchas veces los universalistas dicen que esta postura es exclusivista. Ah, algunos entran. Dios discrimina, no deja que los otros entren. Y más vale. ¿Por qué? Porque para un pecador que no se acató a las reglas de Dios, que no quiso vivir conforme a lo estipulado por el Señor, vivir en el cielo va a ser un Eternamente. verdadero infierno. Sí. Imagínate, Nico, a mí, por ejemplo, ay, no sé si decirlo o no No, no lo decirlo. digas. Bueno, decilo, dale, sí. Sí, decilo, no ¿Sabes pasa por qué, nada. Nico? Porque mañana nos invitaron a comer, ¿te acordás, berenjena? Sí. Bueno, vos no le vayas a decir y ojalá las hermanas no estén mirando esto. Pero a mí una verdura que no me gusta, pero me la como y mañana voy a comer la berenjena. ¿No te Ojalá las gusta la hermanas no verdura? estén mirando esto. No, No, pero no, no. pará, son unas Ya me lasañas de lancé, ya me berenjena. lancé. Sí, no, Vos tranquilo. sabés que a mí algo que me cuesta comer es la Sí, berenjena. mirá. Pero vamos a poner el ejemplo. El Señor dice que en el cielo se va a comer berenjena por toda la eternidad. Todos los días, como dijo, toda la eternidad comiendo berenjena al mediodía. Y entonces el Señor dice, bueno, pero para acostumbrarte, para disfrutar la berenjena allá, te tiene que gustar acá. Claro, papá, metele. Entonces, yo ya empiezo mañana acá en Bahía, en Estoma. Entonces, vamos a ponerle que voy al cielo y y a mí no me gusta la berenjena. Entonces, Señor, ¿por qué todos los días tengo que comer berenjena? Entonces, si yo no adapto mi vida en esta vida, en esta tierra, si no adapto mi estilo de vida, mi corazón a los principios divinos, y no me adapto a la constitución celestial, ¿para qué voy a ir al cielo? Y ¿No? discúlpame que te corte, Cristian, está en relación a esto. Ya te dejo y lo cerrás. Seremos libres en el cielo, así como fue Lucifer libre en el cielo. Así fueron los ángeles libres en el cielo. Así como fue libre también Adán y Eva en el Edén, ¿verdad? Entonces, como seremos libres, quien no quiera estar en el cielo, ¿para qué va a ir al cielo? Porque Ujú. esto que está pasando en este mundo tan convulsionado y lleno de malicia, no va a volver a pasar nunca más, porque por la eternidad seremos felices y vivimos en un mundo, ahí sí diríamos, perfecto, ¿no? Con la presencia de Amén. Dios. Ujú. Pero Así es, libres, Nico. libres porque Dios Y no va a coercionar sobre nuestra voluntad nunca, como no lo hace ahora, tampoco lo hará. así es. Por eso fíjate que el hecho de que Dios destruya, de que le dé la segunda muerte al pecador, porque, a ver, una vez me preguntaron, ¿pero hay diferencia entre la primera muerte y la segunda muerte? En la naturaleza de la muerte no hay diferencia, porque muerte es dejar de existir. No es que se separa un cuerpo, un alma, y no, es dejar de existir. Esa es la primera muerte la que pasamos hoy, pero tenemos esperanza de resurrección. En cambio, la segunda muerte es una consumación y es una destrucción total donde se dejará de existir por siempre. Por eso es que el Señor en su gran amor, en el gran amor que Él tiene por sus seres, va a permitir de que justamente el pecador deje de existir. Y por eso es importante entender de que Dios no es malo, Dios no es que quiera castigar y se va a complacer. Y vos fíjate qué hermoso es justamente entenderlo. Por eso hay tres posiciones, Nico, de hoy con respecto al infierno en la teología, ¿no? Tradicional. Tenemos los tradicionalistas que dicen que el pecador muere y va a arder por la eternidad por sus pecados. Tenemos los universalistas, que ellos dicen, no, el infierno es un fin disciplinario, purgatorio. Después, cuando una vez que salga del infierno, el pecador
va al cielo, va a reconciliarse totalmente y va a llegar el momento donde todas las criaturas no racionales van a ser reconciliadas con su Creador. Y luego tenemos esta posición que es bíblica y que hoy está siendo defendida y nosotros la tenemos como remanente hace más de 160 años que la venimos defendiendo, que es que Dios va a aniquilar, que Dios va a destruir al pecador por su amor, por su misericordia y por su justicia. Al pecado, al padre del pecado y a quienes practican el pecado, ¿verdad? Así es, así es. Cristian, Por eso hoy sí. tenemos que aprovechar, como vos dijiste, somos libres. Y vos sabés que, Nico, el que murió la segunda muerte por nosotros, porque si nosotros hoy tenemos la esperanza de resurrección, es gracias a Jesús, a la muerte de Jesús. Porque Jesús murió la segunda muerte. Él murió por vos y murió por mí, por nuestras familias, por las personas que nos están escuchando, para que no suframos la segunda muerte. Por eso hoy tenemos que aceptar a Jesús, hoy cambiar nuestras vidas. Amén, amén. Le explicamos un poquito eso de la segunda muerte. Jesús murió una sola vez, claro, pero fue el único que murió sin pecado, el primogénito de los muertos, según Apocalipsis capítulo 1:7. Por lo tanto, nadie murió por el pecado, solamente Cristo Jesús murió por el pecado y no de él, sino del pueblo. Por eso que él muere la segunda muerte. Pero no va a faltar alguien que agarre este pedacito de video y diga, no, estos herejes están diciendo que Jesús murió de segunda muerte. No, estamos hablando de esa muerte, ¿no? Sí, para ser esa muerte técnico. Sí, sustitutiva, por así decirlo. Aquellos que le aceptamos a Cristo Jesús, no vamos a morir esa segunda muerte, porque ya murió Cristo por nosotros. Vamos a ir al cielo, por su gracia, por su amor, por su misericordia, por su perdón y por su justicia, que no está para nada disociada de su amor, ¿sí? Cristian, así es. Gracias, querido hermano. Vamos a orar. Te pido por favor que hagas una oración y cerremos con este momentito, ¿te parece? Dale. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias por la vida, gracias por el mensaje claro de tu palabra, donde nos das esperanza, donde sabemos, Señor, de que nuestro único refugio es Jesús y que hoy no hay, Señor, un lugar de castigo donde vamos a sufrir por nuestros pecados. Amén. Te damos gracias porque hoy nosotros podemos poner todos nuestros pecados en Jesús. Te damos gracias, Señor, porque Él murió por nosotros y nosotros tenemos la seguridad de una esperanza y de una resurrección, de una vida nueva en la Nueva Jerusalén. Amén. Queremos rogarte, Señor, que nos ayudes, por favor, a permanecer en Cristo, a estar unido a Él y que cada día podamos también predicar este mensaje del Evangelio. Amén. Predicar, Señor, de tu amor, predicar de tu santidad, de tu justicia y sobre todas las cosas, Señor, a evitar y ayudar a que pecadores vayan a ese lago de fuego, evitar de que pecadores se pierdan, Señor, por no conocer estas verdades. Ayúdanos, utilízanos, transfórmanos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Muchísimas gracias, Cristian, por siempre estar. Los vamos a dejar hoy otra entrega más de Entre Amigos. Se vienen temas realmente con amigos que van a estar realmente muy buenos. Mañana vamos a ir a esa historia de Rico y Lázaro. Ya léanla de antemano para que vean un poquito acerca del tema. Y el viernes la última entrega online. Hoy, esta noche, los esperamos 20 horas a todos allí en la iglesia de Floresta, en Bahía Blanca, la iglesia de Estomba en Bahía Blanca y la iglesia de General Serri. La iglesia adventista los está esperando, sus amigos, los adventistas los estamos esperando. Que Dios les bendiga, tengamos un hermoso día, una hermosa jornada y así nos despedimos, con un canto, como lo hicimos al principio, instrumental en este caso, y bueno, les mandamos un abrazo grande. Bendiciones.